Para mi amor abandonado. Capítulo 15. Revelaciones. Una pareja de verdad. Estia no podía imaginarlo. Una vida real al lado de Kael como una pareja real. Y no porque Kael fuera el problema, sino porque ella lo era. O mejor dicho, que Estia no era del todo Estia, no en ese mundo. Estia fue una plebeya, ahora una duquesa, sí, con tierras, título y una reputación construida desde cero, al punto de haber llevado a su marido marqués hasta el título de duque. Pero también era, en otro plano menos glamuroso, una lectora de novelas románticas que había despertado dentro de una de ellas. Un personaje atrapado entre el mundo ficticio que alguna vez consumió y el papel que ahora estaba obligada a desempeñar. Y claro, ningún guión decía que ella y Kael no podían ser una pareja perfecta, pero ¿y la realidad? Una pareja real se construye con confianza, no con guiones, con fe en el futuro y el futuro, bueno, eso era justamente lo que le daba miedo. Estia no dudaba de Kael, dudaba de ella misma, de su papel, de si era merecedora de un final feliz. Kael, sin embargo, no entendía su repentina frialdad, su silencio ni su mirada esquiva. ¿Puedo saber la razón de tus dudas?, preguntó con calma, aunque había una tensión subyacente que comenzaba a colarse en su voz. Estia bajó la vista, no tenía el valor para sostenerle la mirada mientras decía lo que tenía que decir. Puedo ser tu apoyo, Kael, pero no creo ser la persona indicada para ser tu compañera. Creo que estoy hecha más para admirarte desde lejos, porque no soy alguien que pueda brillar lo suficiente como para caminar a tu lado, mucho menos estar a tu altura. Sus manos temblaban, y era ridículo. Hacía calor y aún así sentía frío en los dedos. Además, eres joven. Si me eliges por impulso, solo porque hemos compartido este tiempo juntos, puede que después te arrepientas. Sería más prudente que dejes tantas opciones abiertas como puedas. Pero Kael no se lo tomó bien. ¿Estás hablando en serio, Estia? Oh. La seriedad en su rostro se tensó en un gesto que oscilaba entre la incredulidad y la molestia, y ella solo pudo girarse evitándolo, como si eso bastara para cancelar la conversación. Y a veces pensaba que no hacía falta el amor apasionado para que dos personas construyeran una familia, que había algo más profundo en la voluntad de confiar, en la certeza de caminar juntos pese a las diferencias, pero eso no se construye cuando una de las dos personas está convencida de que nada de esto es real, porque al final su historia no dejaba de ser eso, una novela. Solo había que mirar a Diana y a Helios para darse cuenta. No te estoy rechazando del todo, murmuró. Solo digo que quizá cuando veas las cosas con más claridad podrías tomar una mejor decisión, explicó ella de forma poco convincente. No mencionó que sus propios sentimientos no debían interferir con esa decisión, pero que a él no estaba dispuesto a dejarla escapar tan fácil, así que tomándola de los brazos la obligó a mirarlo de frente. Si lo que dices es cierto, entonces dilo mirándome a los ojos. Pero en lugar de darle tiempo para responder, fue él quien rompió la distancia, como si su paciencia se hubiera agotado, o quizás su autocontrol. La trajo hacia sí y la besó. Fue un beso corto, pero lo suficientemente firme como para callarla por completo. Cuando se separaron, Estia tenía los ojos abiertos de par en par y la boca entreabierta. Kael, en cambio, se veía grave, como si hubiera estado esperando ese momento por mucho tiempo. Y solo para que lo tengas claro, no estoy buscando a alguien perfecto ni grandioso, ni mucho menos alguien que brille más que yo. Solo te quiero a ti. Ges, si confiamos en el futuro podemos hacerlo, podemos salir adelante juntos. Pero Kael, comenzó ella, soy una mujer a la que se le acabaron las profecías y no soy tan buena persona como podrías pensar. Conozco bien mi lugar y el futuro ya no puedo verlo, está completamente empañado. Entonces déjame verlo a mí por los dos, respondió interrumpiéndola otra vez. Yo sí puedo ver ese futuro, podemos usar nuestro pasado para construir el presente y aunque no sepamos lo que vendrá, podemos dibujar nuestro destino, tú y yo. Y con eso, demolió de golpe todos los argumentos que ella tenía preparados. Él la abrazó, no como quien consuela, sino como quien no piensa soltar jamás, un abrazo desesperado como si de ello dependiera su vida. Y quizá, solo quizá eso fue lo que rompió el último hilo de duda que quedaba en el corazón de Estia, porque esta vez fue ella quien lo rodeó con los brazos, enredando sus manos detrás de su cuello como si reconociera finalmente que ese era su lugar. Y así, una cosa llevó a la otra. Del balcón pasaron a la habitación, donde el mundo por un momento pareció encogerse hasta caber entre los dedos de Kael y los temblores de Estia. Los besos dejaron de ser tentativas y se volvieron certezas. Las palabras por fin se hicieron innecesarias. El tiempo decidió quedarse quieto y lo demás, bueno, lo demás es exactamente lo que estás pensando. Se suponía que la novela original no estaba marcada para mayores de edad, así que dejaremos que sus mentes, que seguramente ya están lo suficientemente corrompidas por la imaginación, llenen ese espacio.
A la mañana siguiente, el carruaje enviado por Helios se detuvo frente al ducado. Caelus ya estaba listo. Llevaba puesto el cravat que Hestia le había regalado en su aniversario de bodas, un detalle pequeño pero difícil de ignorar. Hestia fue la última persona a la que Cael se dirigió antes de subir al carruaje. No pienses en cosas inútiles, confía en mí y espera por mí, Hes. Ella asintió ante sus palabras. No voy a quitarme el regalo que me diste, así que no me borres de tu mente. Solo entonces, frente a todos, se acercó a ella y la abrazó mientras le susurraba. Y en cuanto regrese, iremos directo a la cama, así que prepárate. ¡Ay! El rostro de Hestia se tiñó de un rojo fosforescente mientras empujaba a Cael para que subiera al carruaje, deseándole un viaje seguro. Él sonrió apenas y luego se alejó prometiéndole volver, y sin más, subió al carruaje. Las ruedas comenzaron a moverse en silencio. Algunos soldados lo siguieron, otros esperaban más adelante, listos para escoltarlo. Helios había cumplido. Envió una guardia tan numerosa que por un momento parecía que protegían a un emperador y no a un duque. Pero por más soldados que tuviera, había cosas que simplemente no se pueden controlar. Y en el camino, Cael sufrió un accidente. Hestia sabía que no iba a poder dormir tranquila hasta que Cael regresara, y después de 2 días de ausencia nuevamente comenzó a sentirse vacía. Incluso las comidas se sentían sosas en su boca, y cuando el apetito desapareció, todos comenzaron a preocuparse por ella y su salud. ¿Por qué no ve al médico? ¿Está bien? ¿Está enferma? Esas eran algunas de las preguntas que le hacían, pero Hestia sabía que no tenía sentido consultar a un médico, ¿no? Esta vez, el malestar que la carcomía no se parecía en nada a lo que sintió en su vida pasada, cuando la enfermedad la consumió por descuidar su cuerpo. Esto era distinto, esto era miedo a que todo volviera a repetirse. No quiero. El pensamiento apenas tomó forma cuando la puerta del estudio se abrió y Uros entró seguido de... ¿Helios? ¿Qué demonios hacía él allí? Tiene un visitante, su gracia. Ese no es un visitante. Quiso escupir a Hestia, pero como Helios ya se había infiltrado en secreto, fue imposible soltar una barbaridad. ¿Estás enferma? Preguntó Helios directo. ¿Y a ti qué te importa? Quiso gritar ella, pero por el contrario preguntó, ¿por qué viniste sin ser anunciado? No hizo el más mínimo esfuerzo por sonar cordial. La frialdad en su voz fue tan evidente que Uros esbozó una sonrisa discreta porque esa era la misma Hestia de siempre. Así que al diablo con el príncipe heredero. Me sorprende que estés tan decaída solo porque tu esposo está fuera, replicó Helios como si fuera una conversación trivial. Pensé que tenías un corazón frío, y solo vine porque quería saber si tenías otra profecía. ¿Tú qué sabes lo que siento por mi esposo? Disparó ella, y resulta curioso que su Alteza, quien cortejó tan fervientemente a su santa esposa, lo mencione. Y no tengo ninguna visión nueva, así que si estás tan ocupado, ¿por qué no regresas por donde viniste? Uy, eso fue grosero, muy grosero, pero sorprendentemente, Helios solo sonrió como si estuviera satisfecho y esperara exactamente esa reacción. Eres tan molesto. ¿Por qué te ves así? Preguntó otra vez tras una pausa, esta vez con un dejo más humano. Hestia lo evadió como siempre, pero Helios, que tenía la perspicacia de un zorro, ya estaba conectando piezas. Sabía que ella le había pedido escoltar a Cael con guardias adicionales. ¿Le habría pasado algo a su amigo? Tus predicciones suelen ser precisas. ¿Por qué no me dices nada? ¿Acaso le ocurrió algo a Cael? ¿Por qué no usas tu habilidad? Porque no puedo, y es por eso que estoy tan asustada. Soltó Hestia casi gritando, y Helios suspiró, como si el asunto no fuera tan grave. Así que intentó animarla, pero no llegó demasiado lejos, ya que ella continuó. Ya no puedo ver el futuro, confesó ella con la voz hecha añicos. Ya no tengo ese poder, es por eso que dejaré de ser tu consejera. ¿De qué demonios estás hablando, Hestia? Increpó él. Fui tu consejera porque tenía el don, ¿recuerdas? Pero ahora que ya no lo tengo, lo único que tiene sentido es que renuncie. A decir verdad, en su interior, Hestia ya había llegado al punto final de lo que recordaba de su vida pasada. Lo último que había visto antes de morir fueron los titulares de los periódicos, escándalos de Diana y Helios, y ahora sin visiones, sin atajos, sin certezas, solo le quedaba el presente, y eso era aterrador. Todo se había ido. ¿Realmente crees eso? Hestia parpadeó confundida. ¿Quién había dicho eso? Una voz suave, omnisciente, una mujer que parecía brillar, ¿una ilusión o era una alucinación? La incertidumbre es donde nacen todos los miedos, dijo aquella figura. Pero Hestia,
Eso es lo que te hace. Y entonces desapareció. Hestia apretó los ojos sintiendo una terrible migraña y su cara se arrugó aún más al notar a Helios aún allí hablando como ruido de fondo. El pánico es inevitable en situaciones como estas, pero esto no deja de ser extraño. Continuó diciendo él. Ay, pero Hestia se sentía agotada y mareada. Así es, incluso cuando su trágico futuro ocurrió, naturalmente fue aterrador. La princesa heredera probablemente también se sintió de la misma forma. De repente ser despojada de su poder curativo que siempre dio por sentado. Obviamente su juicio también fue sacudido. ¿Quién no lo estaría? Pero no hay nada que se pueda hacer. Yo no tengo nada más que decir, así que por ¿Trágico favor... futuro? Preguntó Helios de pronto con el ceño fruncido. ¿Estás diciendo que sabías lo que nos pasaría? Murmuró Helios y Hestia se dio cuenta de su tardío error. Aún hay algo que aún no me has dicho. Exigió él, y Hestia se congeló. Su mente colapsaba intentando encontrar una excusa, pero no salía nada. Solo fue una forma de hablar. No había forma de revelarles un más grande secreto, y menos cuando ni siquiera Cael lo sabía. ¿Qué? ¿Que no eres una profeta? ¿Acaso mentiste? Helios siguió presionando hasta que finalmente Hestia estalló. No eran profecías, eran recuerdos. Todo lo que dije ya había pasado hasta el momento en que morí. El silencio cayó como una losa y Helios, atónito, finalmente entendió. Nunca viste el futuro, viniste del pasado después de morir. ¿Cael lo sabe? Hestia se encogió, sin embargo los ojos de Helio estaban llenos de fuerza, por lo que ninguna mentira que dijera lo convencería. No puedes decírselo, yo lo haré, yo le contaré la verdad. Hestia se aferró a Elias desesperadamente, quien a su vez le tomó las muñecas. Estaba furioso, pero debajo de esa rabia había algo más: desesperación. No puedes revertirlo, me refiero a tu muerte. Si cambiaste eventos del pasado, ¿no podrías salvarte? ¿Salvarse? Hestia titubeó. Lo había pensado antes. Había salvado a Cael, evitado la caída del imperio, pero otras cosas como el hundimiento del barco del varón, el desvanecimiento de los poderes de Diana sucedieron igual. ¿Qué tan mutable era el destino? ¿Qué probabilidad había de que su muerte no sucediera? Yo no lo sé, dijo al fin con franqueza, pero Helios agarró su brazo con rudeza mientras gritaba. Pues averígualo. Cael apenas sobrevivió. ¿Cómo puedes rendirte así? ¿Qué sucederá con Cael? Él apenas sobrevivió. ¿Cómo puedes abandonarlo así? Y solo entonces, una furia ardiente corrió por las venas de Hestia mientras se sacudía del agarre de Helios y le gritaba la verdad en la cara. Cael murió por tu culpa y por Diana. El silencio volvió más pesado que antes. Helios apenas podía asimilar sus palabras, pero no tuvo ni tiempo ya que Hestia dejó salir toda la verdad como una bomba. El día que regresé del pasado fue el día de tu boda, el mismo día en que Cael eligió morir. Él es mi vida, mi amor, y ustedes lo abandonaron. Así que no me hables de él como si supieras lo que significa. Ahora tienes tus respuestas, ¿no? Helios ni siquiera podía articular palabra. Y ahora, si me disculpas, puedes irte. Aceptaré cualquier consecuencia por lo que dije, pero lárgate. Pero él no se movió. En vez de eso, preguntó una vez más. ¿De qué fue que moriste, Hestia? Ella apretó los labios maldiciéndolo, insatisfecha con el hecho de que Helios fuera Helios, el obstinado protagonista de esta novela. Estuve enferma. No pude recibir tratamiento y pasaron meses antes de morir. Sucedió más o menos en estas épocas del año. Helios desvió súbitamente la mirada, como si sintiera culpa. Luego volvió a mirarla mientras le indicaba que enviaría a su propio médico personal. Y aunque Hestia insistió en que eso no era necesario, no hubo forma de hacerle cambiar de opinión a ese hombre obstinado. El accidente de Cael no fue nada serio, solo una rueda rota, algo que sus hombres solucionaron rápido, pero lo que realmente le preocupaba no era el accidente sino Hestia. Ella había estado hablando de su futuro de forma ambigua, lo que más le quedó grabado fue una frase que no dejaba de repetirse en su cabeza. Antes de mi colapso, todo se volvió negro y no pude ver nada. Así que planeo resolverlo todo antes de que eso suceda. En ese momento no le dio mucha importancia, pero mientras más evitaba ella hablar del tema, más empezaba a inquietarse. Así que Cael decidió tomar precauciones. Comenzó a investigar por su cuenta, buscando tratamientos, medicina natural, cualquier cosa que pudiera servir para evitar esa oscuridad de la que hablaba Hestia. Ella no había mostrado síntomas, nada que indicara que algo iba mal, pero eso no le bastaba. Prefería actuar antes que lamentarse después. No era que pensara que podía salvarla con hierbas o libros viejos, pero si existía una mínima posibilidad de evitar lo que ella insinuaba, quería intentarlo, aunque Hestia no lo dijera en voz alta. Él sentía que había algo más detrás, y si ella no pensaba explicarlo, al menos él haría lo posible por estar preparado.
Al día siguiente, un médico imperial llegó al ducado por órdenes directas del príncipe heredero. Según el mensaje adjunto, él estaba muy preocupado por la salud de la duquesa. Estia solo pudo asentir con una expresión neutra, mientras negaba levemente con la cabeza, dándole a entender a su propio médico que no había mucho que explicar. El examen médico comenzó con el doctor imperial haciendo su trabajo, y cuando Estia preguntó si todo estaba bien, la mujer asintió, pero agregó que Estia solo estaba pasando por mucho estrés. Saltarse las comidas, las horas de sueño y los pensamientos intrusivos están haciendo mella en su salud, duquesa. La salud mental es tan importante como la salud física. Y sí, Estia bien que lo sabía, no era una niña, pero esta situación la llevó a una idea inesperada. En las últimas semanas había notado que algunos sectores del templo comenzaban a perder credibilidad. Muchos de los jóvenes sacerdotes, especialmente los que entraron con motivaciones genuinas, empezaban a distanciarse. La razón era sencilla. El templo, que debía ayudar a los necesitados y sanar a los enfermos, parecía más interesado en el poder que en su propósito inicial. Así que, aprovechando la ocasión, Estia decidió hacer unas preguntas al médico imperial con respecto a los cortesanos del nuevo santuario. Sí, algunos fueron aprendices de casas nobles, otros llegaron aquí después de practicar medicina como sirvientes, respondió la mujer. Ya sean sacerdotes o aprendices, si han llegado al palacio es porque tienen las mejores habilidades del imperio, duquesa, agregó, y después de unos minutos más, la doctora se retiró. Pero la idea siguió dando vueltas en la mente de Estia, y si quería hacer algo al respecto, tenía que empezar de inmediato. Hay que poner un cuartel en la plaza del centro. Necesito reunir a personas que hayan estudiado medicina, especialmente los del nuevo santuario, informó a Uros, quien acató sin cuestionar. Con eso en marcha, Estia planeaba establecer una clínica independiente, completamente desligada del templo. Incluso pensaba en una escuela de medicina, y si el templo seguía perdiendo a su propósito, alguien debía llenar ese vacío, y si el prestigio del templo se venía abajo, su influencia también lo haría. Sí, era hora de que Dios le diera la espalda a la santa. Diana seguía arrodillada sola en la sala de oración. La reunión, que había comenzado con entusiasmo, se había alargado durante horas, y ahora solo quedaba un puñado de personas que incluso ellos comenzaban a marcharse. Fue en ese momento que escuchó pasos, y al alzar la vista notó que era Helios quien se detuvo detrás de ella. Verla allí sin una pizca de sonrisa y con una mirada desconfiada le dejó claro que el amor que alguna vez hubo entre ellos ya no existía. ¿Es necesario arrodillarse tanto tiempo para que Dios escuche, Diana? Ella frunció el ceño, sin saber si lo decía en serio o solo quería provocar. El temor a Dios es lo primero, no importa cuánto lo desees, si es por interés personal, Él no va a escuchar. Helios quiso soltar una risa. Interés personal. ¿Y entonces por qué oraba tanto a su esposa? ¿Dios también escucha cuando oras por Kael? Visiblemente molesta, Diana escupió sus palabras. ¿Viniste solo para decir eso? No, vine porque quiero conocer tus verdaderos sentimientos. Helios ya había escuchado los rumores. No los había enfrentado antes, pero esta vez ya no quiso callar. ¿Siquiera sabes lo que dicen de ti? Una princesa que coquetea con un hombre casado. Despierta, Diana. Yo soy tu marido. Y tú también despierta, Helios. Yo soy tu esposa, no Estia, dijo ella levantándose, pero aún dándole la espalda. Para Diana, todo había empezado a ir mal desde que Helios puso a Estia a su lado, desde que cayó en sus encantos. ¿De verdad crees que coqueteo con Kael? El mundo entero nunca estuvo de mi parte. Kael es el único que me creyó, y tú puedes hacer lo que quieras si ya decidiste verme como una cualquiera. A mí no me importa ya. Helios suspiró. No había venido a pelear. En realidad, él también quería orar. Tal vez su deseo de que Estia viviera era egoísta, pero aún así pensaba que ella debía sobrevivir, no por él, sino por Kael. Si Kael regresa sano y salvo, ¿crees que te amará como antes? Siquiera estás segura de que él te ama. Ella lo miró con resentimiento. Él nunca me traicionó. Él me amó. Eso nunca fue una mentira. Y con esa revelación de la boca de la mujer que era su esposa, Helios ya no contuvo su propia rabia. Intentó quitarse la vida, y fue por nosotros. ¿Eso no significa nada para ti? ¿Crees que unas oraciones van a arreglar todo? Kael no es como tú, respondió ella con los dientes apretados. Él es generoso, confiable. Y tiene esposa. ¿Y acaso te molesta? Diana lo miró con ironía. ¿No es que a ti también te gusta mucho Estia? No me
me provoques, Diana. Solo quiero que te alejes de Kael. Diana lo miró con ojos encendidos. ¡Y yo quiero que esa mujer se muera! Helio se quedó pasmado. ¿Esta era la mujer de la que se había enamorado? ¿La santa que todos idolatraban? Quiero que Hestia desaparezca. Dios traerá justicia y juzgará a los que hicieron daño a su sierva fiel. Helio se quedó mudo ante el odio tan evidente en su voz. Hestia es malvada. ¿Y qué hay de nosotros, Diana? ¿Estamos limpios ante tu Dios? Preguntó él y Diana lo miró confundida. Yo no hice un pacto con el mal, tú sí. Yo estoy pagando este precio por mantener la fe. Oh, era increíble. Diana seguía aferrándose a sus propias mentiras con tal de no aceptar la irrefutable verdad. Esto no es un castigo, Diana. Es solo la consecuencia, el precio de lo que hicimos. Soy el único que te lo dice en la cara. Mira a tu alrededor y dime, ¿quién está contigo, Diana? Por favor, despierta. Volvamos al principio, dijo él abrazándola. Miremos dónde nos equivocamos y reparemos lo que se puede, Diana. Pero Diana no fue capaz de decir una sola palabra porque ella jamás había cometido ninguna maldad. Gracias al enorme y escandaloso aviso que se colgó en los tabloides, el proyecto no tardó en filtrarse en los círculos sociales, y para sorpresa de nadie, el templo reaccionó, con una carta de protesta tan larga como inútil, que en resumen se podía reducir a una sola frase. ¿Cómo se atreve a desafiar la autoridad de Dios? Hestia leyó aquello con una ceja alzada. ¿Desde cuándo la medicina era un monopolio del templo? ¿Entonces qué? ¿Todos los médicos nobles eran unos herejes? Ay, pero si el templo estaba molesto, eso significaba que el plan iba bien, pensó Hestia satisfecha, y cuando saliera a la luz la denuncia pública que tenía preparada, no les iba a quedar ni cuello para seguir gritando. Más tarde, Ouros le entregó un informe de los distintos edificios que ya podían usarse y los que necesitaban reparaciones, y así, Hestia se dedicó a visitar las distintas instalaciones, las cuales fueron clasificando por prioridad: una clínica donde aislaran los casos más graves, escuelas de medicina, etc. Luego decidió reunirse con los jóvenes ex sacerdotes que le habían escrito, y aunque hubieran salido del templo, eso no significaba que no tuvieran fe, pero Hestia no pensaba imponer condiciones religiosas, lo que le importaba era que trabajaran bien, y en medio de todo eso, Hestia aún sentía la ansiedad por la ausencia de su favorito Kael, su única ancla en este mundo, y lo único que realmente esperaba era tenerlo de vuelta. Y para ser honesta, todavía se sentía muy extraña. Vivir en este mundo como si fuera su realidad definitiva seguía pareciendo una mala broma. Después de todo, nunca pensó que se quedaría allí hasta envejecer y morir. Esto era un universo ficticio, y aunque llevaba tiempo habitándolo, aún no lo reconocía del todo como su vida. No había planeado quedarse, pero tampoco se había molestado en buscar cómo volver. El personaje que había poseído además ni siquiera tenía relevancia. Era un extra, un nombre de fondo. Lo único que la definía era haber sido en otro tiempo una lectora obsesiva, una fan. ¿Qué sentido tenía entonces construir una vida en un lugar así? No tenía ganas de vivir, pero tampoco había tenido el valor de no hacerlo. ¿Miedo? Por supuesto. ¿Pero miedo a qué? La respuesta fue bastante simple como absurda. Tenía miedo de que doliera. Un miedo muy humano. Pero ¿y si valía la pena? Si la posibilidad de pasar una vida recibiendo el amor de Kael justificaba el riesgo. Y si de verdad podían ser felices sin volver a perderse. Entonces esta ya no sería una novela, no para ella, sería su vida. Y ella dejaría de ser una lectora metida en una historia ajena para convertirse oficialmente en la duquesa Hestia. Sí, la duquesa Hestia, qué bonito sonaba eso. Pero por supuesto, antes debía contarle la verdad a Kael, que no era una profeta, sino una viajera del tiempo. Y allí estaba el verdadero problema. ¿Él la aceptaría después de saberlo todo? ¿Podría seguir confiando en ella sabiendo que fue deshonesta desde el principio? No lo sabía, pero ya no podía seguir escondiéndose. Tendría que armarse de valor y ver si esta historia podía vivirla como suya. Kael regresó al ducado como un espejismo hermoso y cansado. El largo viaje había dejado huella en su cuerpo, pero no en su aura. Su cabello plateado, aunque algo enredado, seguía brillando, y sus ojos púrpuras aún sabían mirar como si el mundo fuera un campo de batalla y él ya lo hubiera ganado. Y sí, tal como él lo prometió, literalmente casi rompen la cama. Ni siquiera habían alcanzado a desnudarse del todo, pero Hestia ya ni sabía si afuera era día, tarde o noche. Kael era un insaciable.
En fin, las negociaciones habían salido de forma exitosa y también había traído una montaña de hierbas medicinales para ella. Fue un poco exagerado, pero Estia no pudo refutarle. Te ves más delgada que la última vez, Jess, dijo él mirándola afectivamente mientras apoyaba su cabeza en una mano. Bueno, después de que te fuiste pasé por mucho estrés y perdí el apetito, pero los doctores dijeron que la cura sería tu regreso y no se equivocaron. Al escucharla, Kael se levantó enseguida. Se iba a asegurar de que tuviera una cena apropiada. Así que después de que ordenaran una comida en su habitación, ambos siguieron hablando de cosas sin importancia mientras Estia internamente evaluaba el ambiente. Quería contarle la verdad. Sentía que era el momento adecuado, pero no sabía cómo empezar. No obstante, no fue necesario que lo pensara mucho, ya que Kael pronto la animó a que lo hiciera. No eres buena ocultando expresiones delante de mí. Ahora, dime lo que sea. Estoy dispuesto a escucharte toda la noche. Mi corazón de pollo. Estia respiró hondo y decidió que era mejor lanzarse antes de seguir dándole vueltas al asunto. Te he estado mintiendo todo este tiempo, Kael, confesó al fin. La verdad es que no tengo la capacidad para predecir el futuro. ¿Sí? Parecía una bomba, pero Kael no reaccionó. Sus ojos violetas se abrieron por un instante, pero enseguida recuperaron la compostura. Sí, ya lo sospechaba. No tenía la certeza, pero dudaba de que fueran profecías reales. Era solo una suposición. Hace tiempo te pregunté si era posible cambiar el futuro. ¿Lo recuerdas? Ella asintió. Claro que lo recordaba. Era poco después de casarse. En ese momento no entendió ni la mitad de lo que Kael decía. Una profecía implica un futuro fijo, pero si lo conoces y lo cambias, entonces no es realmente una profecía. Claro, sí. Estia siguió sin entender del todo, pero ya no importaba. En realidad, soy una regresora. Morí en el templo, luego me desperté en el pasado y en cuanto abrí los ojos vine aquí porque solo podía pensar en salvarte. La expresión de Kael fue difícil de leer. Había comprensión, había tristeza y algo más que no dijo en voz alta. Lo siento por haber mentido, Kael. Está bien, Estia. Debiste tener tus razones. ¿No estás enojado? Después de todo te mentí. Kael se acercó a ella, se sentó y la miró de frente. Salvaste el imperio con ese conocimiento, no importa si eras una profetisa o una regresora. Sus dedos largos y fríos acariciaron su rostro. No estoy enojado porque te entiendo. Y si me enojara por eso sería alguien muy mezquino, ¿no crees? Dijo Kael con calma. Luego tocó sus labios suavemente con el pulgar. Confía en mí, Jess. Eso es lo que quiero que hagas. La cercanía de Kael era como una niebla densa. No se podía respirar fácilmente, pero tampoco quería escapar de ella. La mano que estaba en su hombro lentamente se deslizó por abajo, bien abajo, y cuando Estia menos se dio cuenta, otra larga noche estaba por comenzar. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.